bien, pues ya estamos Doctora, todos prácticamente. por ¿Quién me favor, Doctora, habla? te saltó mi nombre. Ay, ¿a poco? Soy Gómez, ¿Quién eres? Gómez Tejada. Gómez, Tejada, déjame revisar. Aquí en la lista, Alfonso, no te mencioné. No tienes falta, gracias por avisarme. Gracias, doctora. ¿Alguien más? doctora, yo igual me acaba de ¿Valeria? marcar mi compañera Rosemary y dice que Ajá. tiene problemas de internet, pero ya se está conectando. Muy bien, gracias. Dile que ya me avisaste y aquí la vamos a esperar. Y bueno, vamos a empezar luego, ¿verdad? Yo les agradezco siempre que tenemos que cambiar esta hora de la clase habitual, que es las 12, ¿verdad? En la que nos pusimos de acuerdo desde iniciar el curso. Se me olvida comentarles, ¿verdad? Porque a veces no me da tiempo, que tengo que asistir a estas reuniones de un seminario interdisciplinario que formo parte con la UNAM y es cada 15 días los viernes y justo, ¿verdad? La hora pues no la puedo yo modificar y coincide con la de su grupo, así que siempre les agradezco que podamos trabajar en otro horario. Les voy a compartir pantalla, recuerden que estamos en este último tema y que es un tema que por supuesto que tiene un contenido muy extenso. No vamos a verlo de manera tan extensa en este capítulo debido a que es un capítulo introductorio, pero, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los contenidos que nos corresponde analizar en este momento del programa y luego, ¿verdad? Vamos a seguir hablando por qué, ¿verdad? El tema es el de los neurotransmisores. Yo les comentaba a sus compañeros del grupo A y del grupo, del grupo C y del grupo E, ¿verdad? En la mañana, que simplemente hablar de neurotransmisores es hablar de la bioquímica del sistema nervioso. Y eso muchas veces es un diplomado, un diplomado. A veces, ¿verdad? Se trabaja como un semestre, ¿verdad? Cuando los programas de posgrado en las maestrías, las especialidades, los doctorados, ¿verdad? Es un semestre. Entonces, imagínense que nosotros ahorita, pues lo tenemos como un contenido de un tema, de un capítulo, de una unidad. Entonces, es imposible pensar que aquí vamos a verlo con toda la extensión y la profundidad, pero eso lo vamos a ir aumentando progresivamente, tanto en esta misma unidad, en los otros capítulos, los capítulos subsecuentes, como en las unidades subsecuentes, sin lugar a dudas. Lo que ocupemos, ¿verdad?, de esto que es este mundo, este universo de neurotransmisores, porque si bien es cierto que aprendimos ya, y eso pues está en el capítulo 3 de la unidad 2, que ustedes están ya terminando de estudiar, que en la sinapsis neuromuscular esquelética solo, ¿verdad? Se libera un neurotransmisor, que sabemos que es la acetilcolina, y eso nos facilita mucho, ¿verdad? El estudio, el aprendizaje y la aplicación. Y luego en músculo liso, que fue el último tema, la sinapsis del músculo liso, pues ahí aprendimos que como se encuentra formando parte de nuestras vísceras huecas o de músculos, ¿verdad? Pequeñitos, como ya vimos los ciliares de los ojos, y la inervación del músculo liso es por sistema autónomo, y ya sabemos que el sistema autónomo tiene sus dos tipos de nervios, simpáticos y parasimpáticos. Bueno, ahí en lugar de que se libere un neurotransmisor como en el esquelético, se liberan pero tan solo dos. Y eso ya lo conocíamos, ¿verdad? Desde antes. Si la inervación es por nervios simpáticos, pues ya sabemos que el neurotransmisor es noradrenalina o norepinefrina, como es su sinónimo. Y si son nervios parasimpáticos, entre ellos, ¿verdad? El nervio vago es el que inerva la mayor parte de las vísceras. ¿Cuáles? En anatomía ustedes aprendieron seguramente las torácicas y las abdominales, ¿verdad? No las pélvicas, pero sí torácicas y abdominales. ¿Eso qué significa? Fíjense, jóvenes, que cuando veamos la cuarta unidad, fisiología cardiovascular, pues por supuesto que ahí vamos a retomar a la noradrenalina como neurotransmisor de los nervios simpáticos en el miocardio y en el músculo liso vascular.
Y ahí vamos a volver a hablar de cómo son sus receptores, cuál es el mecanismo de acción, etcétera. Y luego, cuando pasemos a la unidad 5, fisiología respiratoria, bueno, pues ahí también tenemos músculo liso, ya lo sabemos, desde laringe, tráquea, bronquios, y ahí vamos a volver a retomar, ¿verdad? Y tanto en corazón, no vasos sanguíneos, en corazón como en el músculo liso respiratorio, la inervación es doble. Entonces, ¿eso qué significa? Que como vamos a ver noradrenalina liberada por nervios simpáticos, también vamos a ver a la acetilcolina liberada por los nervios parasimpáticos. ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahorita? Ahí lo tenemos en la pantalla, que resulta que la acetilcolina tiene 2 receptores. Entonces ahí empieza mi necesidad de aprendizaje. Por supuesto que yo tengo que aprender qué tipo de receptor es uno y qué es otro tipo por su estructura, ¿verdad? ¿Cómo es la proteína? ¿Cómo funciona esa proteína? Pues esa es la biología molecular, ¿verdad? Esa es la bioquímica cerebral y entonces tengo que saber cómo es la proteína que es receptora de ese neurotransmisor para explicarme el mecanismo de acción y finalmente entender por qué la acetilcolina, como ya lo aprendimos, en el receptor nicotínico tiene efecto excitador. Y entonces, en donde haya receptor nicotínico en el tejido, ahorita el que hemos aprendido es músculo esquelético, pero hay receptor nicotínico en otros sitios. Por ejemplo, en las neuronas, un tipo de neuronas que son las preganglionares de, ¿verdad? En las neuronas postganglionares de los nervios autónomos. Ahí va a haber receptores nicotínicos y ya los aprenderemos cuándo, pues si son de sistema autónomo, capítulo 8, ¿verdad? ¿Y dónde va a haber el otro grupo de receptores? Los muscarínicos. Fíjense esta tabla y me dice músculo liso y cardíaco. Ah, bueno, pues por ejemplo en la unidad 4 veremos esos receptores a propósito del miocardio y de la musculatura de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, claro que también aquí, ¿verdad? En sistema nervioso tenemos que ver y qué tipo, ¿verdad? De receptores hay para la acetilcolina en otros sitios, cuáles los que vayamos ocupando. Ahorita, por lo tanto, termino este comentario porque yo entiendo, jóvenes, yo estuve como ustedes, es decir, en segundo año de la carrera y también desde mis épocas, hace siglos, la fisiología se estudiaba en forma anual y también, ¿verdad? Era todo, dijéramos, ya existía el libro de Guyton, ¿eh? No crean que soy tan antigua tampoco. Claro, no era la unidad 13, era la unidad 3, perdón, la edición, ¿verdad? No era la edición 13 como ahorita, ¿verdad? Yo, pues obviamente que la edición de estudio que yo llevé fue la 3 y la 4. Imagínense la diferencia y por qué ahora el libro de Guyton pesa más de 1 kilo y por eso tiene otro diseño y ya le pusieron enlaces a internet y por qué ahora tanta biología molecular. Es el avance científico. Entonces, el pago de ser ustedes las generaciones jóvenes, los médicos del siglo XXI, es que hay mucho conocimiento científico útil, necesario para nuestra práctica médica. Y entonces, con ese enfoque lo vamos a ver. Empezamos o retomamos la clase. El tema es neurotransmisores. Vamos a trabajar con esta diapositiva, ¿sí? Que es la que empezamos a ver ayer. Entonces, ¿qué vamos a decir, verdad? Que los neurotransmisores son obviamente, sustancias químicas responsables de la transmisión sináptica en las sinapsis químicas. Recuérdense que por el tamaño de la hendidura de 200 a 300 o 400 Armstrong, ¿verdad? Debe liberarse un neurotransmisor como lo observamos en esa figura. Y entonces, ¿qué tenemos que saber ahorita, en este momento del programa? ¿Cómo se clasifican? Y esa clasificación, la mayoría de los autores nos presenta, toma en cuenta la estructura química del neurotransmisor.
Y entonces va a haber neurotransmisores que comparten estructura química. Por ejemplo, va a haber aminoácidos, ya lo sabemos. Va a haber otro grupo derivado derivados de aminoácidos. Va a haber otro, al revés. Va a haber grupo derivados de aminoácidos. Va a haber neurotransmisores que son en sí aminoácidos. Va a haber otros, ¿verdad?, que tienen una estructura, pues nada más de ellos, es decir, no la comparten con otros grupos. Eso es lo que vamos a aprender aquí. ¿Qué más vamos a aprender? Que el mecanismo de acción de cualquier neurotransmisor, ¿verdad?, no depende de la estructura química del neurotransmisor, ni tampoco del lugar donde se libera, ni tampoco de la cantidad que se libera. Depende, como ya lo sabemos y está recalcado nuevamente en el recuadro, del tipo de receptor sobre el cual actúa. Y por ello, ¿verdad?, es que por cuestión práctica, es decir, optimizar el tiempo, antes de ver la clasificación, pues mejor vemos primero la clasificación, pero de los receptores, ¿Por qué? Porque esa clasificación me va a dar a conocer cuántos tipos de receptores hay. Y entonces, lo que tenemos en el recuadro, jóvenes, ¿de dónde está sacado? Pues de las figuras. Esta que tenemos aquí es del texto de Silverton, pero ustedes tienen disponible el PDF de Guyton y miren, vámonos a la figura 5 del capítulo 46 y vamos a ver la parte superior, ¿verdad? Porque esta es la sinapsis química. Obviamente la eléctrica pues no nos requiere este aprendizaje, pero como la mayoría son sinapsis químicas, claro que tenemos que aprenderlo. Entonces vean ahí, ¿verdad? Ya pueden muy bien ustedes interpretar, describir esa figura. Vean en esa copita que está en la parte inferior, que representa la membrana posináptica organizada en esas estructuras que llamamos las espinas dendríticas. Y aunque esté chiquita la figura, espero que alcancen a ver. Si no lo alcanzan a ver, nada de que, ay, esta maestra puso la figura muy chiquita, nada de eso. Tú tienes tu PDF, chécalo, aquí está la referencia, capítulo 46, figura 5. Fíjate cómo del lado izquierdo, pues ahí hasta le puso el dibujante el nombre. Ahí está, receptor ionotrópico. Ese es el primer tipo de receptor. ¿Cuál es el segundo? Ahora vámonos al lado contrario. Ya ahí dice receptor metabotrópico. Y si eso está en el texto de Guyton, todos los demás textos me tienen que decir lo mismo, siempre y cuando, ¿verdad?, pues sean libros científicos, como es Silverton, como es Gannon, como esto es Guerres, Conti, Costanzo, etcétera, ¿sí? Y entonces empezamos a puntualizar. Clasificación de receptores por el tipo de proteína, qué forma, qué estructura forma. 1. Receptores ionotrópicos. ¿Qué estructura tiene un receptor ionotrópico? Ahí está entre paréntesis. Y en la figura se observa, son canales iónicos. Canales iónicos, ¿sí? De hecho, fíjense en la figura, está el sinónimo a esos canales, como los activa el neurotransmisor. Y si no hay neurotransmisor, están inactivados, cerrados, pues, ¿verdad?, se les puso como sinónimo canales iónicos activados por ligando. El ligando, ¿verdad?, es el neurotransmisor. Es esta sustancia química que llamamos neurotransmisor, ¿sí? Y entonces vamos a terminar de revisar ese tipo primero. Vámonos a la parte inferior de esta figura y vean cómo, ¿verdad? Ahí nos dice la figura que si el neurotransmisor se libera en la sinapsis y se une, ¿a qué parte se va a unir? Pues no a donde quiera. Resulta que la proteína que forma esos canales iónicos, en la parte que ve hacia el líquido extracelular, o sea, hacia donde está la hendidura, tiene los sitios especiales
de fijación al neurotransmisor. A veces será nada más un sitio, o sea, una molécula de neurotransmisor se une, pero a veces se unen dos. Acuérdense que el nicotínico que ya conocemos de acetilcolina tiene dos sitios de unión, ¿verdad? Entonces esas son las opciones. O se une una molécula o se une dos. ¿En dónde queda el sitio de fijación al neurotransmisor? Pues tiene que estar en el lado extracelular del neurilema de la membrana postsináptica. ¿Por qué? Pues porque es el que ve hacia la hendidura sináptica. Y entonces vamos a seguir aquí. Ahora vamos a explicar cómo es el mecanismo de acción en estos receptores ionotrópicos, y eso está en la parte de abajo de la figura. Entonces vean, ¿verdad? ¿Qué pasa? El neurotransmisor se une y entonces los canales se abren, dice ahí, o sea, se activan. Claro, si el neurotransmisor no se libera y no se une, el canal está cerrado y no hay difusión de iones. Pero si el paso 1, si se libera el neurotransmisor y se une al receptor, el canal se abre, se activa. Y ahí, jóvenes, ponemos, hay dos opciones. Vamos a manejar la primera opción, que es la que está del lado izquierdo. 1, que los canales de estos receptores ionotrópicos sean canales para la difusión de sodio, es lo que dice ahí. Pero nosotros le vamos a agregar, porque también pueden ser canales para la difusión de calcio. Entonces, esa es la primera opción, que esos receptores ionotrópicos sean canales para sodio o para calcio. Y entonces, ¿qué ocurre si esos receptores forman canales para sodio o para calcio? Claro que lo que va a ocurrir, ¿verdad? Es que tanto el sodio como el calcio difunden adentro de la célula de la neurona postsináptica. Y como son cationes, eso ya lo tenemos que entender, tenemos que aplicar muy bien, pues le van a hacer ganar cargas positivas y eso le va a producir a la neurona postsináptica una onda de depolarización, que es lo que está ahí abajo. ¿Y cómo se va a llamar esa onda de depolarización? Pues son los PPSE, es decir, los potenciales postsinápticos excitadores, ¿sí? Que pueden ser, acuérdense que eso depende de cuánto neurotransmisor se libere, de cuánto tiempo ejerza el efecto, ¿verdad? Y entonces pueden ser ondas de pocos milivoltios. Además, más adelante vamos a recordar que esas respuestas de PPSE se suman en una misma neurona. Pero eso es lo que produce. Y entonces, como depolarizan a la célula, ¿verdad? La membrana, pues el efecto es excitador. ¿Qué es lo que dice ahí? El efecto es excitador. ¿A quién ponemos aquí como ejemplo? Pues el que yo no sé si ayer les presenté esta imagen, ¿verdad? Que lo podemos poner como ejemplo. Déjenme nada más avanzar. Ahí, no, esa no. Tampoco. Esta. Glutamato, jóvenes. Glutamato. Ahí está, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ubicar. Es un aminoácido del grupo 3. Es un neurotransmisor que es un aminoácido, ¿sí? Y ahí tenemos que tiene glutamato. Esto es un ejemplo. Al rato lo vemos en la tabla. Tiene dos tipos de receptor diferente que son ionotrópicos. Y aparte va a tener receptores metabotrópicos. Glutamato es muy complejo, muy versátil. Y entonces vean ahí los receptores ionotrópicos, que es los que estamos viendo ahorita. Y estos son ejemplos. Ahí está. ¿Cómo se le llama a uno? AMPA. Deja un espacio de un renglón. Bueno, cuando menos de 3/4 de renglón, dependiendo de cómo escribas, para que le pongas qué significa AMPA. Recuérdense que la biología molecular a veces tiene nombres larguísimos y por eso se usan las siglas, las iniciales.
Ahí está del lado derecho el otro receptor. Ahora es NMDA. Fíjate y cuida la nomenclatura, mayúsculas. Y también NMDA, pues, ¿qué significará? ¿Verdad? NMDA. Ni me qué. Ni me debe alterar. ¿Significará eso? No, sí nos debe de alterar. NMDA es N-metil de aspartato. Eso es lo que significa. Bueno, yo ya les colaboré con uno. Ustedes busquen el otro, ¿verdad? Porque acuérdense que no se vale utilizar símbolos, utilizar formas de representación, sino sabemos qué significado tiene. Repetirlo como el perico, eso ya no es útil. Nunca lo fue, ¿verdad? Pero ahorita ya no tenemos que ocuparlo. Entonces ahí está un ejemplo. Fíjense cómo AMPA es un canal de sodio. Ahí está, ¿verdad? Está bien representada la difusión de sodio. Ya ahí la figura me dice, esos círculos, los que ven a color la imagen, esos círculos morados se unen a la zona receptora y aquí está representada con una esferita que eso que hace que el canal esté cerrado se retira. Entonces se activa el canal y va a difundir sodio. ¿Qué hace el receptor NMDA? También se activa, pero ahora el ion que difunde es calcio. Entonces, glutamato, por supuesto que ya sabíamos, es el principal neurotransmisor excitador en nuestro encéfalo, porque es el más abundante. Que quiero poner otro ejemplo en estos receptores ionotrópicos. Ponlo. Pon el que ya conocemos, el que estudiamos en la sinapsis del músculo esquelético. Entonces, jóvenes, ¿cuál van a poner? Todos, porque qué tal que el examen sea el lunes. A estas alturas ya lo deberían de saber. ¿Qué neurotransmisor van a poner como ejemplo también de neurotransmisor ionotrópico con efecto excitador como glutamato? ¿A cuál van a poner? Acetilcolina. Es correcto, Mestli. Y Brenda, ¿nos puedes decir actuando en qué receptor? Estamos en músculo esquelético. Es el que vimos en músculo esquelético. ¿En cuál receptor? No sé si Brenda no puede activar su micrófono, pero ¿cuál receptor, jóvenes? Es músculo esquelético. Ahí los nervios somáticos. A ver, Yamile. ¿En el receptor nicotínico? Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Entonces pónganlo ahí. Ya tenemos dos ejemplos, ¿verdad? ¿De qué? Ya tenemos dos ejemplos de qué. De neurotransmisores actuando sobre receptores ionotrópicos con efecto excitador. Ahí tenemos ya. Vámonos a la segunda opción. Si los canales que forman los receptores ionotrópicos no son canales para sodio ni para calcio, vean la figura, ahora sí está completa. Vean el cuadrito que está abajo. Y nos dice, ¿verdad?, que pueden ser canales para cloro o para potasio. Esa es la segunda opción. Esos son los iones que pueden, dijéramos, tener canales en estos receptores metabotrópicos. O canales para sodio, o para calcio, o para cloro, o para potasio. Esas son las opciones, ¿sí? Que yo quiero que haya para hidrogeniones. Ponte a investigar. A lo mejor los hay y no los han descubierto, ¿verdad? Y a lo mejor tú haces esa aportación. Hoy por hoy no hay canales para hidrogeniones. ¿Sí? No están, yo no los conozco al menos, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense, segunda opción, que los receptores ionotrópicos sean canales para cloro o, ¿verdad?, para potasio. Vamos a manejar dos ejemplos. Uno de ellos, ¿verdad? No traigo la figura ahorita, ¿verdad? Pero si alguien se acuerda, sí comentamos en la unidad anterior, ¿verdad? ¿Quiénes son los neurotransmisores con efecto inhibidor
más abundantes del sistema nervioso central? ¿Alguien puede contestar? A ver, Gerardo. Gerardo, ¿sí me escuchas? Creo que no. Cassandra, tú también levantaste la mano. ¿Qué nos puedes decir? Había comentado que los neurotransmisores inhibidores eran la glicina y el ácido, el GABA. El GABA, ¿verdad? Claro que sí. Ácido Gamma aminobutírico. Muy bien, es cierto, Cassandra. Y entonces tengo la mano. Gerardo, ¿ya te pudiste abrir tu micrófono? Creo que no. A ver, tengo la mano de Shirel. Shirel, ¿nos puedes decir qué tipo de canal son los receptores de GABA y de glicina? ¿Son de potasio o son para cloro? Los receptores de GABA son ionotrópicos para cloro. Exactamente, los dos son canales para cloro. Por eso tanto GABA como glicina, ¿verdad? Son neurotransmisores con efecto inhibidor. Y ahora completamos esa parte, jóvenes. ¿Por qué inhibidor? Fíjense la figura, vamos a interpretarla. Y entonces, ¿qué nos dice ahí la figura? Que cuando los canales de cloro se activan por GABA o glicina, pues GABA va a difundir hacia adentro, ya lo sabemos, siguiendo su gradiente de concentración, y entonces la célula va a ganar las cargas negativas de este ion. ¿Y qué respuesta va a haber en la neurona posináptica? Ahora va a haber ondas de hiperpolarización, o sea, se va a volver más negativo su potencial de membrana, más negativo que el reposo. Y a eso le conocimos desde la unidad anterior como los PPSI, potenciales posinápticos inhibidores. Gerardo, seguiste levantando la mano. ¿Ya pudiste abrir tu micrófono? Doctora, dice Gerardo que su computadora se trabó y no responde. Y Ok. por eso sigue así, no puede hacer nada ahorita. Ok, dile que no se apure. Entonces, fíjense, jóvenes, ahí tenemos. Que yo quiero un ejemplo porque si no, no voy a poder dormir a la noche, de un neurotransmisor cuyo receptor sea canal para potasio. Pues, muy bien, jóvenes. Ya podemos, están prácticamente todos. Doctora, ¿Sí? yo no pude hablar al pase de lista porque mi internet estaba Ajá. inestable. Gracias, Rosemary. Sí me avisaron, ¿eh? Así que no tienes falta, no hay problema, ¿verdad? Ya está ahorita más que confirmada tu asistencia. Entonces les voy a volver a compartir, jóvenes, Gracias. para aprovechar, sí, no hay por qué, para aprovechar estos últimos 15 minutos de clase, ¿verdad? Y entonces les decía que yo quiero ejemplos de neurotransmisores que sean canales de potasio. Pues mira, ahorita ya no tenemos tiempo de dar tantos ejemplos, pero tú tienes tus libros
¿verdad? Y si te sobra tiempo ahorita, pues búscalo, ¿verdad? Pues ya la maestra te dio los de sodio, los de cloro, los de calcio, pues búscalos. Acuérdense, jóvenes, que en este trabajo, ¿verdad? De las clases, ahora sí que les dijera, recuerden que a mí también me hace falta seguir aprendiendo. Y entonces yo también necesito que ustedes participen con sus lecturas, contesten las preguntas. Doctora, pues yo leí esto. Ah, pues qué bueno, pues yo me siento muy feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tengo todo el conocimiento para nada. Yo hago lo que ustedes. Me voy a los libros y si en los libros no encuentro la respuesta, pues busco otro libro. Y si no lo encuentro, pues busco en internet a ver de qué manera. Muchos de ustedes lo hacen y hasta me comparten el material, ¿verdad? Que ustedes buscan. Qué bueno, ¿verdad? Eso es muy valioso y necesario. Les voy a decir por qué. Porque ustedes nunca vayan a quedarse con la idea de que a fuerza necesitan de un profesor o profesora para aprender. No, jóvenes, ya están en universidad. Y ustedes por su juventud, imagínense la capacidad de funciones cognitivas que tienen comparado con los profesores que ya somos, como dicen mis nietos, muy adultotes. Claro que ustedes son expertos en buscar información en las tecnologías de información de computación, informática. Y entonces ustedes pueden accesar información muy valiosa. Gerardo, ¿tienes levantada la mano? ¿Sí quieres hacer algún comentario o de nuevo tu equipo es el que nada más se me... Ok, bueno, vamos a seguir adelante. Jóvenes, les voy a dar la figura, ¿verdad? La figura, vamos a ver en dónde estábamos. Ay, no. La anterior, esta. Una disculpa porque se paró mi aplicación, no sé qué pasó, dejó de responder y Sí. que se mantuvo la mano. Iba a contestar a la pregunta, pero me sacó de plano, dejó de responder la aplicación. Una disculpa. No te apures, gracias por ahora sí, tu comentario, pero no te apures, así, pues así sucede. Entonces seguimos. Esos son los receptores ionotrópicos, jóvenes. Ahorita en la tabla vamos a ver, ¿verdad? Y aprender cuáles neurotransmisores tienen receptor ionotrópico, cómo se llama ese receptor ionotrópico, ¿verdad? Y qué tipo de canales. Eso es lo que vamos a aprender en las tablas. Ahora, vámonos a revisar el segundo tipo de receptores. El segundo tipo de receptores, como lo vimos en la figura de Guyton, como está aquí en esta figura de Silverton, como está en el recuadro, son los que llamamos metabotrópicos. Y ahora, ¿por qué se les puso ese nombre? Pues resulta que son receptores que también son proteínas transmembranales, que también la zona de unión al neurotransmisor está del lado extracelular, viendo hacia la hendidura. Pero metabotrópicos, porque esos receptores van a poder activar 4 diferentes vías de señalización intracelular, como se les llama a los procesos metabólicos de las células. 4 diferentes, ¿verdad? ¿Qué característica en común tienen estos neurotransmisores? Eso lo vemos aquí en la figura, fíjense. Ahí está del lado derecho y está señalada con la flecha roja. Son receptores, proteínas transmembranales que están acopladas en su parte interna de la membrana, están acopladas con un sistema de proteínas que son llamadas proteínas G mayúscula. Proteínas G mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener asociado una molécula de GTP y GDP, por eso proteína G. ¿Qué característica tiene esta proteína? En esta figura que es de Guyton, pero esta viene en la edición en inglés, la edición, porque yo tengo igual que ustedes el PDF.
el PDF de la última edición, esta es la figura. No sé por qué motivo quise cambiar, la cambié varias veces, pero se ve medio borroso. Pero ustedes chequen en su PDF. Esta figura es 100% equivalente de esta. Yo uso esta ahorita, pues porque está más clara. Y entonces, fíjense, características de los receptores metabotrópicos. Ahí lo tenemos. Una proteína transmembranal que tiene la zona que une al receptor por fuera. Y por dentro, la proteína está acoplada, eso quiere decir unida, a una de las proteínas G, porque esto es un sistema, es algo complejo, ¿verdad? ¿Qué al menos tenemos que saber? Lo que el esquema te está diciendo. Y el pie de figura aquí en tu PDF lo lees, ¿sí? Que esas proteínas G son triméricas, tienen 3 subunidades. Ahí están, alfa, beta y gamma. Y que cuando el neurotransmisor se une al receptor, eso va a provocar que esta proteína se disocie una de sus subunidades, que es la mayor, la alfa. Y cuando eso ocurre, jóvenes, vamos a seguir interpretando el esquema, ¿sí? Vean el esquema que ustedes ven en el PDF. Aquí está lo mismo, ¿verdad? Ahí está el GTP que se transforma en GDP, por eso es proteína G. Ahí está la subunidad alfa que se disocia siempre y cuando el neurotransmisor se una. Y luego, ¿qué tenemos? Ahí están los 4 diferentes mecanismos de acción, ¿verdad? Diferentes mecanismos de acción. Y esos 4 diferentes mecanismos de acción, pues son los que yo les puse en la tabla del lado izquierdo. Pero de ahí los saqué. No tienen necesidad de copiarlos. Si quieren, cópienlos, pero ahí están. Ahí están, fíjense. Otra característica que tienen estos receptores es que actúan mediante segundos mensajeros. ¿Y quiénes son esos segundos mensajeros? Pues los más frecuentes son estos que están aquí en la tabla. El AMP cíclico, el IP3, que es el trifosfato de inositol o inositol trifosfato, y el DAG, que es el diacilglicerol. Y por supuesto que hay otros, ¿verdad? Como el GMP cíclico, que está en la figura, fíjense. Entonces, esas son las características en común. Están acoplados a las proteínas G y actúan por medio de segundos mensajeros. AMP cíclico, IP3-DAG, que es un binomio, ¿verdad? Esa ruta de IP3 y DAG es una ruta metabólica que no sé si la habrán podido revisar en bioquímica. Es la vía que se llama vía de los fosfoinositoles. Muy importante esa vía. ¿Para quién? Para aquellos neurotransmisores como por ejemplo la noradrenalina, como por ejemplo hormonas como la ABP, la vasopresina, como la angiotensina 2, que actúan sobre músculo liso vascular, porque estos segundos mensajeros de la vía de los fosfoinositoles, como se le llama, van a hacer que aumente el calcio intracelular. Y al aumentar, pues claro que le van a provocar contracción al músculo liso vascular. Y por eso, como lo aprendimos en la unidad 1, la vasopresina, que es la misma antidiurética, tiene un efecto vasoconstrictor. La angiotensina, pues hasta el nombre también tiene efecto vasoconstrictor. La noradrenalina, siempre y cuando, aquí sí pónganlo como ejemplo, pero específicamente si actúa sobre qué receptor. Y ese es el ejemplo que ya hemos utilizado. Noradrenalina, si se une a receptor alfa 1 en músculo liso vascular, produce vasoconstricción y entonces el efecto es excitador. ¿Actuando sobre qué vía metabólica? Ya lo dijimos, vía de los fosfoinositoles. ¿Por qué? Porque estos segundos mensajeros IP3-DAG
se forman, fíjense, es el único mecanismo que vamos a comentar como ejemplo en este caso de los metabotrópicos un poquito. Fíjense, vamos a tomarlo como ejemplo. Imagínense que ese circulito que está representando al neurotransmisor es la noradrenalina, ¿sí? Y que se une al receptor alfa 1, estamos en músculo liso vascular, porque es un ejemplo clásico. Y entonces, ¿qué ocurre? Se disocia la proteína G, jóvenes. Se disocia la proteína G. ¿Y cómo va a actuar esa? Se disocia la subunidad alfa de la proteína G. ¿Y qué va a hacer esa subunidad alfa? Va a actuar por el segundo mecanismo. Va a activar a qué enzima de la membrana? A la fosfolipasa C. A la fosfolipasa C. Esa enzima ya está en la membrana, pero está inactiva. Entonces, la noradrenalina, cuando actúa en el receptor alfa 1, ¿verdad? La activa. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Pues hace, ¿verdad? Que a partir de su sustrato es el PIP2, el difosfato de fosfatidilinositol, hace que a partir del PIP2 se formen los segundos mensajeros de esta ruta de los fosfoinositoles, que son IP3 y DAG. Y eso ya es en el citoplasma. ¿Y qué ocurre por el IP3 y el DAG? Va a aumentar la concentración de calcio en músculo liso vascular, y por eso la noradrenalina en receptor alfa 1 tiene efecto excitador, provocando vasoconstricción, jóvenes. ¿Dónde vamos a volver a hablar de este mecanismo? Unidad 4, cuando veamos fisiología de la circulación, ¿sí? Por eso les digo que son ejemplos aquí, porque los vamos a volver a retomar más adelante. Fíjense, para terminar este punto, ¿verdad? Y terminar al menos con esta clase. ¿Qué otro mecanismo de acción tienen los metabotrópicos? Busquen el número 3. Aquí dice que, bueno, así como activan enzimas de membrana, otros neurotransmisores van a activar enzimas del citosol, es decir, del citoplasma, no de membrana, enzimas de citoplasma. ¿Qué otro cuarto mecanismo de acción tienen otros neurotransmisores? Pues vean ahí, pueden estimular o activar la transcripción genética. Resumiendo, jóvenes, y concluyendo, los metabotrópicos son receptores, ¿verdad? Proteínas transmembranales, no canales. Estos son receptores que están acoplados al sistema de las proteínas llamadas G y que van a actuar, ¿verdad?, a través de segundos mensajeros. AMP cíclico es el AMPC. GMP cíclico, ahí está, en el dibujo GMP cíclico. IP3 y DAG, ¿verdad? Y otros, pero al menos estos. ¿Qué mecanismos de acción van a activar estos segundos mensajeros? Esos 4. O activan canales iónicos que son activados, que no son los canales de compuerta de voltaje, jóvenes. Son canales iónicos especiales que son activados por neurotransmisores que tienen receptores metabotrópicos, ¿sí? Activación de enzimas de la membrana, ya vimos, adenilciclasa, fosfolipasa C, son buenos ejemplos. Activación de enzimas intracelulares o transcripción genética. Y entonces, con eso que logramos ahorita, pues al menos ver, ¿verdad?, que los neurotransmisores van a actuar sobre los receptores y que los receptores son de 2 tipos. Y ahora, ¿qué nos faltaría? A ver, ¿cuánto nos queda de la clase? 3 minutos y acabamos, ¿sí? Ahora sí podemos regresarnos a ver la clasificación de los neurotransmisores, porque ustedes van a desarrollar su propia tabla, ¿verdad? A partir de estas. Y entonces ponemos clasificación de acuerdo a la estructura química. Y entonces, es la primera columna, ¿verdad? ¿De qué estructura química es? Entonces, Guyton nos dice, grupo 1, la acetilcolina, pero esta es la segunda tabla. Grupo 1, la acetilcolina solita. No hay otro neurotransmisor que tenga la estructura química de la acetilcolina. Por ello, esa solita está en ese grupo. Pasamos a la segunda columna y en la segunda columna
están los tipos de receptor. Los receptores siempre toman el nombre del neurotransmisor como prefijo y como sufijo se le pone la terminación érgico. Entonces los receptores de acetilcolina se llaman colinérgicos. Claro que se les puede decir receptores de acetilcolina. Y ahí tenemos que hay dos tipos, eso ustedes ya lo saben. Y eso, si no lo saben, lo tenemos que aprender. Nicotínicos y muscarínicos. Y ahora la tercera columna, que también la tenemos que aprender. ¿De qué tipo son? Y claro que si ustedes se fijan, aquí no dice metabotrópico ni ionotrópico, pues si la columna está en inglés. Pero vean ahí ICR, 2 asteriscos, me voy al pie de la figura. Y en el pie de la figura me dice que ISR significa la R, receptor, la C, canal, y la I, iónica. Pues es la manera de decir ionotrópico, en otras palabras. Son receptores que forman canales iónicos, pero les decimos ionotrópicos. ¿Qué podemos poner ahí? Ahí nos dice que aunque puede pasar cualquier ion, el que difunde sodio, pues nada más para facilitar nuestro aprendizaje, hay que poner, ¿verdad? Canal de sodio. Y con eso ya lo tengo mi columna. ¿En dónde se localiza? Ah, pues ese es un conocimiento ya extra. Pues ya lo sabemos, ¿verdad? En músculo esquelético, fíjate. Lo que te mencioné hace rato, en neuronas del sistema autónomo, pero también hay en sistema nervioso central, ¿sí? Luego nos pasamos al segundo grupo, muscarínicos. Aquí Silverton se quedó corta en la tabla, pero nosotros se lo ponemos de una vez. Los muscarínicos, jóvenes, hay 5 isoformas que son subtipos y pónganlos. Se representa con una letra M mayúscula y luego un número arábigo del 1 al 5, que generalmente se pone de subíndice. M1, M2, M3, M4 y M5. Y ahora vean en la columna, ¿qué tipo de receptor es ese? Ay, pues ahora dice GPCR. Otra vez en inglés, nos vamos al pie de figura. La R es que es un receptor. La C, acoplado. Claro, con una palabra en inglés, ¿verdad? La P, pues es de proteínas. G. Entonces, literalmente dice que son receptores acoplados a proteína G. Nosotros les decimos metabotrópicos. Y miren lo que está ahí. ¿Dónde se localiza? Músculo liso, músculo cardíaco. También hay en sistema nervioso central, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué momento? A ver, en un minuto vemos cuando menos el grupo de aminas. Es el segundo grupo, ¿verdad? Aminas. Este grupo es el grupo 2. Y aminas significa que son neurotransmisores cuya síntesis parte de un aminoácido. Ahorita nada más vamos a ver las catecolaminas, que su síntesis parte del aminoácido tirosina. Y entonces, aquí no pusieron a la adrenalina, pónganla a un lado junto con la norepinefrina o noradrenalina. Fíjense cómo se llaman sus receptores, adrenérgicos, tanto para adrenalina como noradrenalina se llaman adrenérgicos. ¿Cuántos grupos hay? Están entre paréntesis. Alfa y beta. ¿Cuántas isosformas o subgrupos? Hay alfa 1, se pone de subíndice el 1, alfa 2, subíndice, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Y qué tipo de receptor son? Todos los alfa y los beta, todos metabotrópicos. Fíjense cómo adrenalina y noradrenalina, igual que dopamina, que las 3 son las catecolaminas, no tienen receptor ionotrópico, como acetilcolina. Entonces, vean dopamina, con lo cual terminamos. Dopamina, ¿verdad? Ahí está que los receptores les ponen receptores de dopamina. Bueno, ¿qué nombre podríamos poner? Dopaminérgicos, receptores dopaminérgicos. Y ahí está representado con la letra D mayúscula. Solo que no nos ponen cuántas isoformas hay. Pónganlas ustedes. Hay de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Es como los muscarínicos. 5 isoformas. Vuelvo a repetir. De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Fíjense en la columna. ¿Qué son todos? Metabotrópicos. Conclusión. Los receptores de las 3 catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina,
son solo metabotrópicos, no hay ionotrópicos. Y claro, en este grupo están otras aminas que no las vamos a ver ahorita con mucho detalle, como es la serotonina y la histamina. Ya las veremos en los capítulos más adelante, ¿sí? Y bueno, híjole, ya me pasé 3 minutos. Nos faltaría el último grupo de los que vamos a estudiar ahorita, jóvenes, es este grupo de aminoácidos, ¿verdad? Ya vimos glutamato y vamos a ver aquí en la columna los que ya vimos hace rato. AMPA, NMDA. Fíjense como AMPA, canal de sodio. NMDA, canal, aquí dice que puede pasar inclusive sodio, pero especialmente el calcio, ¿verdad? Y luego GABA, ya lo dijeron ustedes, canal de cloro. Siempre y cuando sea el receptor GABA A, ¿verdad? Porque el GABA B es metabotrópico. Y fíjense cómo glutamato también tiene receptores metabotrópicos. Tiene una infinidad de receptores glutamato. Y finalmente glicina, pues gracias a Dios es el más sencillo. Solo tiene un receptor y es un ionotrópico, canal de cloro. Jóvenes, muchas gracias de nuevo. Una disculpa por estos 4 minutos que me pasé, ¿verdad? Es fin de semana, aprovechenlo bien, ¿verdad? Para todo lo que quieran hacer y entre esas cosas espero que quieran terminar de estudiar. El examen es el jueves. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta el lunes, doctora. Todos, gracias. Excelente fin de semana. Igual.